Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, un espacio abierto al análisis, a la crítica, a la reflexión. En esta ocasión nos da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros el doctor Luis Astorga, especialista en temas vinculados con el narcotráfico, la inseguridad, las drogas, la violencia. El doctor tiene su título en sociología, en doctorado en sociología por la Universidad de París, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente coordina la cátedra UNESCO, Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas. Desde hace ya muchos años ha publicado numerosos trabajos, libros, artículos. En unos momentos más nos referiremos a algunos de sus libros vinculados a este mundo que cada vez atrae más atención en México y en otros lugares, el mundo del narcotráfico. Así que, doctor Astorga, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Al contrario. Salvador Camarena, gracias por estar con nosotros. Y Víctor Piz, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, temas muy diversos alrededor del asunto, pero algo que me llama la atención, doctor, es la posibilidad de encontrar una solución de continuidad. En uno de sus trabajos, el libro Un siglo de las drogas, el siglo de las drogas, bueno, se remonta pues al siglo XIX. Al siglo XIX pareciera que el fenómeno de las drogas no es tan extenso, ¿no?, en el tiempo, y sin embargo, pues ya son décadas y siglos. ¿Hay una solución de continuidad a esta problemática, a este mundo, el de los grupos criminales, el comercio ilegal? ¿O en su investigación ha encontrado que no hay una solución de continuidad, sino hay rupturas en la forma en que se realiza esta actividad? Una primera pregunta para iniciar. Bueno, hay continuidad en el sentido de las prohibiciones, digamos. En un primer momento son sustancias psicoactivas, básicamente el opio y sus derivados, en el siglo XIX, que bueno, ya venía desde siglos atrás, pero las preocupaciones de los gobiernos, del cuerpo médico, de algunos grupos religiosos, empiezan a manifestar de manera más intensa a finales del siglo XIX. Y se van viendo progresivamente intentos por prohibir esas, básicamente, opio y sus derivados. Y lo que vamos a observar, no solo en Estados Unidos, también en Europa y en países como el nuestro, es que a principios del siglo XX, ya con las conferencias sobre el opio, por ejemplo la de Shanghái en 1909, impulsada por Estados Unidos y otros países, la idea era regular justamente el comercio y el consumo del opio y sus derivados. Finalmente esto da como resultado una ley que es un punto de quiebre importante en Estados Unidos, que es la ley Harrison, ¿sí?, que en inglés es Harrison Narcotics Tax Act. Y en el nombre va a llevar el problema. ¿Por qué? Porque va a prohibir el opio y sus derivados, pero también la cocaína. Y la cocaína no es un narcótico. Sin embargo, en el nombre mismo de la ley subsume una droga que no es narcótica, que es estimulante, como la cocaína, como si fuera narcótica. Y esa prohibición va a marcar una pauta para otros países que van justamente a empezar a prohibir el opio y sus derivados u otras sustancias. Curiosamente, México, no curiosamente, sino por el tipo de consumo de sustancias psicoactivas en México, México va a empezar a prohibir, pero con la marihuana, en 1920. Y es hasta 1926 que va a prohibir el cultivo de
de amapola, o sea, Papaver somniferum, y sus derivados. Entonces, los usos sociales en cada país van a marcar el inicio de cierto tipo de prohibiciones. Pero ¿qué sucede? Con las prohibiciones en México y Estados Unidos, lo que se crea es un mercado negro. Es decir, el primer mercado transnacional entre México y Estados Unidos de estas sustancias psicoactivas y por ende de los agentes sociales que a raíz de esas prohibiciones se van a convertir en agentes sociales fuera de la ley. Es decir, no solo cultivadores, sino traficantes, ¿no? En su visión, la óptica prohibicionista, digamos, poniendo el ejemplo clásico de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿genera regularmente actividad criminal? Es decir, el catalogar a cierto tipo de drogas, como fue en el caso del alcohol en los 20s en Estados Unidos, como de uso ilegal, trajo consigo pues el surgimiento de organizaciones de traficantes de alcohol, grupos criminales que se disputaban las plazas donde se distribuía, etcétera, etcétera. ¿Es una constante esto para cualquier tipo de droga ilegal? Y yo no diría nada más para drogas, sino para otros productos, ¿no? Las decisiones del Estado de prohibir cierto tipo de artículos, digamos, de bienes de consumo, etcétera, lo que crea automáticamente es un mercado negro y justamente a los agentes sociales transgresores de la ley. Antes de las prohibiciones de estas sustancias psicoactivas, se podían adquirir en las farmacias, en los mercados, etcétera, y los comerciantes, pues eran comerciantes legales, ¿no? Esa decisión del Estado lo que hace es marcar los límites entre lo prohibido y lo legítimo, y por ende a los agentes sociales que pasan de ser comerciantes legítimos a transgresores de la ley, ¿no? Son acciones del Estado, no son acciones de agentes sociales que puedan imponer ese tipo de regulaciones, sino acciones del Estado. El caso de la prohibición del alcohol es clarísimo, pero el de las sustancias psicoactivas, como las que conocemos en la actualidad y que se conocen desde hace milenios, pues es lo que crea el mercado negro y a los transgresores de la ley. Pero hay que tomar en cuenta que en el circuito económico, es decir, producción, circulación de esas mercancías y el consumo, la ganancia mayor se va a quedar en la parte intermedia, es decir, en el tráfico. Por eso el interés va a estar más puesto no tanto en cultivadores, aunque sí va a haber medidas de represión contra cultivadores, pero sobre todo en el tráfico, que es donde se queda la mayor parte de las ganancias, ¿no? Salvador. Luis, para seguir lo que planteaba Enrique, la violencia que se relaciona con este paradigma prohibicionista. Tú has estudiado el fenómeno en términos de siglo o de sexenios, ahorita hablaremos de tus otros libros que has presentado, nos vienes a presumir uno nuevo, que bueno, felicidades porque creo que es bien importante. Estamos al final de un nuevo sexenio y también queremos hablar de cómo ves, cómo va a entregar este presidente pues la estrategia, entre comillas, en contra de la delincuencia. La violencia que hoy vemos relacionada con cárteles que producen y trafican con esto, proporcionalmente es la peor en la historia o porque nos toca vivir hoy, vemos cosas que quizá no dimensionamos que en su momento en otras regiones o poblaciones también estaba relacionada con violencia, con cómo se imponían en mercados, cómo lograban que nadie más se metiera a alguna plaza, digamos, con el opio, o es un fenómeno que hay que estudiar aparte lo que vemos hoy en cuanto a violencia y tráfico de drogas. Es muy interesante porque la perspectiva histórica, o sea, de más larga duración, lo que nos permite ver justamente son la génesis de un fenómeno y sus transformaciones, el papel del Estado
y el papel de ciertos agentes sociales que se van a dedicar a distintas fases del negocio de estas mercancías prohibidas, ¿no? En el caso de México, lo que he observado a través de estos análisis sociohistóricos es que la génesis del fenómeno nació subordinada al poder político en México. Es decir, hay una coincidencia en el tiempo en estas prohibiciones, el final de la Revolución Mexicana, la creación del Estado posrevolucionario y la creación de instituciones clave de ese Estado posrevolucionario, ¿no? Es decir, el PNR, por ejemplo, ¿no? En 29, el ejército, el ejército que surge de la revolución y la concentración de atribuciones en la presidencia, que digamos que no vienen necesariamente de la revolución, ya venían desde el porfiriato, ¿no? Pero hay una continuidad. Y el fenómeno naciente del circuito económico de las drogas ilegalizadas, lo que vamos a observar es que va a estar subordinado al poder político. Y eso se ve a través de los documentos de archivo, ¿no? Justamente uno de los libros trata de eso, Drogas sin Fronteras, donde los gobernadores de ciertos estados norteños, donde se van a concentrar los cultivos de adormidera, van a ser a través de su grupo más cercano los que van a imponer las reglas del juego, claro, con el visto bueno del poder central, ¿no? Entonces, esa lógica lo que va a impedir es que estos grupos dedicados a transgredir la ley en este negocio utilicen la violencia para dirimir tanto sus conflictos y mucho menos en contra de agentes estatales, ¿no? No quiere decir que no hubo eventos por aquí, por allá, en distintas partes del país, pero hay que tomar en cuenta que era un negocio que acaba de empezar, ¿no? Y que el Estado posrevolucionario se iba fortaleciendo cada vez más. Entonces, esto lo vemos durante varias décadas en México. ¿Pudo imponer condiciones? Lo que es clave aquí es lo que yo llamo la subordinación estructural del naciente campo de este circuito económico al poder político, ¿sí? ¿Y cuándo se rompe? Esto se empieza a romper paulatinamente, sobre todo lo que empezamos a ver en los años 60, ¿no? En los años 60 lo que empezamos a ver a nivel internacional es que el mercado de las drogas ilegalizadas crece de una manera que no había crecido durante todas las décadas anteriores, ¿no? Y la gran demanda siempre va a ser, desde el inicio de las prohibiciones, Estados Unidos, ¿no? Y también hay nuevas generaciones de traficantes, si tomamos en cuenta el inicio de las prohibiciones, y generaciones, digamos, de una media de 20 años, ya son varias generaciones de traficantes, y lo que vamos a ver es que paulatinamente va a haber una pérdida del tipo de controles que ejercía ese Estado posrevolucionario a través de ciertas instituciones clave. En primer lugar, en las primeras décadas, a través de los gobernadores y de su gente, y a partir de los años 40, con la creación de la Dirección Federal de Seguridad, que va a ser, desde mi punto de vista, la mediación estructural entre el poder político y el poder delictivo, ¿no? Donde en el poder delictivo los grupos de traficantes se van a ir consolidando a través del tiempo, pero nunca de manera autónoma, nunca, digamos, con una autonomía total del poder político, ¿no? Entonces, ya más claramente esto se empieza a ver
en los años 70, ¿no? La famosa Operación Trizo, conocida popularmente como Operación Cóndor en México, básicamente entre 75 y 78, le va a dar un impulso mayor a la presencia de los militares. Va a ser el primer gran operativo militar en contra de la destrucción de cultivos, no tanto de persecución de líderes traficantes, impulsada por Estados Unidos y asumida por México, y va a ser el primer gran operativo militar en toda América Latina, mucho antes que los operativos militares en la zona andina. Es el primer gran ensayo de participación masiva de militares para la destrucción de cultivos, que lo venían haciendo desde los años 30. ¿Sí? Sin embargo, este operativo de los años 70 le va a dar una dimensión mucho más grande. ¿Y qué sucede? Todavía ahí podemos ver esta subordinación estructural del campo delictivo de los grupos de traficantes al poder político, ¿no? La captura de Caro, de Neto Fonseca, de Miguel Ángel Félix. Si recuerdan ustedes bien, las manifestaciones violentas prácticamente no se dieron, ¿sí? Entonces, durante todas estas décadas no vamos a ver manifestaciones de violencia muy fuerte, ¿no? Ni entre los grupos de traficantes, que sí las hubo, y mucho menos en contra de agentes estatales. Los primeros indicios se van a empezar a ver a finales de los 60, luego un poco en los 70, hasta llegar ya a la alternancia política en gobiernos estatales en los años 80 y los cambios en gubernaturas a partir de finales de los 80. ¿Qué es lo que sucede con esto? Hay cambios cualitativos en el campo político. Es decir, hay una reconfiguración del campo político donde de un sistema de partido de Estado vamos a pasar a una mayor pluralidad política en gobiernos municipales, en gobiernos estatales y finalmente la presidencia en 2000. Entonces, pero simultáneamente vamos a ver modificaciones sustantivas en el mercado internacional de las drogas, ¿sí? Y en la reconfiguración del campo delictivo. ¿A qué me refiero con el campo delictivo? Bueno, todos aquellos delitos contemplados en las leyes mexicanas y que tienen en el Código Penal, están señaladas las penalizaciones, ¿no? Y dentro de ese campo delictivo, el campo de los traficantes en un primer momento va a ser el hegemónico, digamos, ¿no? Y después lo que vamos a observar es que con estos cambios, esta reconfiguración política y la reconfiguración del campo delictivo, ¿no? Va a haber una mayor autonomía relativa del campo delictivo respecto del campo político de manera paulatina. Y en esa misma medida es que vamos a empezar a ver una mayor violencia, tanto entre coaliciones de traficantes como de con respecto al Estado. Estos personajes de estas coaliciones contra agentes estatales y contra la sociedad civil. Víctor. En este contexto de mayor violencia, ¿es una batalla perdida la lucha contra estos grupos de traficantes? Con frecuencia se dice que el Estado mexicano es mucho más poderoso, ¿no? Pero lo que vemos es que estos grupos tienen sus propios ejércitos, sus propias guardias, que sí, efectivamente son más violentos y que sus negocios pues se van diversificando, ¿no? Se van moviendo hacia el secuestro, hacia la extorsión, cobro de derecho de piso, en fin, la internacionalización del propio mercado de las drogas. En fin, ¿cómo ve usted esto, doctor? Que obviamente impone y representa un gran desafío para el Estado. ¿Es una batalla perdida? Yo no diría que es una batalla perdida, pero hay que ver las circunstancias en cada país, ¿no?
esta mayor autonomía relativa respecto del poder político, no mencionamos aquí el papel de los militares, no lo mencionamos un poquito de pasada. Empiezan con destrucción de cultivos desde los años 30, donde los cultivos de amapola más importantes estaban en Sonora, y después se fueron desplazando más hacia el sur y hacia la sierra, ¿no? Sinaloa, Chihuahua y Durango, y se van a concentrar ahí en un primer momento para luego extenderse ya a Michoacán, Guerrero, Oaxaca y todo lo que ustedes quieran, ¿no? La cuestión aquí es qué tipo de régimen político tiene mayor control sobre grupos que ya son considerados a partir de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como delincuencia organizada, ¿no? Ese concepto no existía en las leyes mexicanas. Se introduce en la Constitución en 93, ¿no? Como palabra, y no se dice en qué consiste, y hasta 96 se promulga la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y tienes razón, o sea, se van expandiendo a otros negocios, a algunas coaliciones originalmente de traficantes más que otras, pero en la actualidad vemos justamente los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues son un montón, ¿no? Secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes, en fin, un montón de negocios, ¿no? Lo que pasa es que nadie sabe cómo está, cuál es el porcentaje del negocio que le corresponde a cada organización delictiva. Ellos no nos proporcionan información, sus contadores, y ni el gobierno de Estados Unidos tiene idea de esto, ¿no? O sea, para no ir más lejos. Y aquí la cuestión de si es una batalla perdida o no. Yo decía, Italia y Japón tienen organizaciones delictivas sumamente poderosas, ¿sí? Y con mucho poder económico y político. Sin embargo, si vemos un indicador que es de los que más preocupan o de los que más nos preocupan, el homicidio doloso, las tasas de homicidio por 100.000 habitantes, vean las estadísticas de Italia y de Japón. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La fortaleza del Estado. Fortaleza del Estado quiere decir fortaleza de instituciones, tanto policiales como el Poder Judicial, ¿no? La diferencia que hicieron, por ejemplo, en Italia, Falcone, Borsalino, etcétera, fue una diferencia muy importante, ¿no? Someter justamente a la justicia a no solo líderes, sino las redes justamente de esas organizaciones delictivas a la ley en Italia. Y en Japón es otro tipo de dinámicas, ¿no? Hay una historia cultural ahí mucho más fuerte, pero el resultado finalmente es la fortaleza del Estado y estados democráticos. También hay control en estados autoritarios, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es, ¿por qué tipo de Estado nos inclinamos? Si por un Estado democrático de derecho, con fortalezas, como se conocen en países desarrollados, o las fortalezas de un país autoritario que también controla este tipo de mercados, ¿no? Y a este tipo de agentes sociales, ¿no? Esa es la gran diferencia. Que ahora puede convertirse, por ejemplo, el caso de Bukele en El Salvador, en una referencia de este tipo de Estado que menciona, doctor. O Venezuela. Sí, o Venezuela, o Cuba en algún momento también. Sí. En el caso mexicano, un actor fundamental es Estados Unidos en la definición de políticas. A nivel internacional, diría yo, no solo en la relación con México. Sí. Pero tal vez lo sentimos por la cercanía más pesado, más fuerte. ¿En qué medida ha influido en el diseño de políticas de combate a las drogas ilegales? Yo diría que prácticamente el 100%. En todo. Es decir,
ahí el libro. en Drogas Sí. Sin Fronteras, con los archivos del Departamento de Justicia y Departamento del Tesoro, lo que se ve es la enorme influencia a través de las décadas de Estados Unidos en la relación con México. Claro, con otros países también lo que nos interesa es con México. Y esta actitud del gobierno de Estados Unidos a nivel interno de decir, bueno, los discursos de los gobernantes mexicanos sobre el nacionalismo y la defensa de la soberanía y todos estos asuntos, ya sabemos que es para el mercado interno. Ustedes pueden decir lo que quieran. Finalmente, lo que queremos es que las ideas que nosotros estamos planteando, las nuevas leyes que nosotros estamos planteando, similares a las nuestras, o las reformas a las ya existentes en México, se vayan acercando, ¿no? Y la cooperación también entre las autoridades, digamos, las agencias en Estados Unidos encargadas de estos asuntos, ¿no? Y en colaboración con las mexicanas, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Lo demás, el discurso, ya sabemos que tiene otro público, otros fines y finalmente. Entonces, el papel de Estados Unidos es clave. Lo hemos visto, lo vamos a seguir viendo, porque la influencia, por ejemplo, de Estados Unidos en estas instituciones de Naciones Unidas, como es la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, es fundamental, pero no es únicamente Estados Unidos. Están prácticamente todos los países musulmanes, que son muy prohibicionistas. Está Rusia, ¿no? Está China. O sea, son poderes fácticos que intervienen en las discusiones y que pueden inclinar, digamos, la balanza en estas discusiones en los foros internacionales de Naciones Unidas que se ocupan de esto, ¿no? Doctor, si nos permite, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para discutir más detalles de este tema, la política contra las drogas, las organizaciones criminales, la violencia. Estamos en La Silla Roja. Estamos conversando con el doctor Luis Astorga, quien por cierto nos precisa que pues ya desapareció la cátedra UNESCO, la cual él dejó de coordinar ya desde hace algún tiempo. Pues qué lástima que haya desaparecido este ámbito académico. Salvador, continuamos. El tiempo vuela en la televisión, Luis. Hace rato decías, a la pregunta de Víctor, si era una batalla perdida, decías, bueno, nos diste una explicación y luego nos dijiste básicamente mejores policías y mejor sistema judicial. Es decir, no solo el paradigma prohibicionista podría ser revisado o no, pero independientemente tienes que tener buenas policías y buena impartición de justicia para luego poder someter, como en Italia o en otras sociedades, a los criminales a un ámbito, digamos, donde el impacto de la violencia que producen sea tolerable o más o menos, digamos, aceptable, entre comillas. Eso te voy a preguntar tú, que ya hiciste un estudio sobre la política anticrimen de Calderón, sobre la de Peña Nieto, nos vienes a presentar un libro. ¿En dónde estamos ahorita? Pero ¿por qué no recorres en muy pocas palabras qué hizo Calderón? Porque ahora es blanco y negro. García Luna estaba por narcotraficante en Nueva York y entonces ya todo eso fue negro. ¿Qué hizo bien
¿Qué hizo mal? Son muy pocos minutos en la tele, yo sé, podríamos dedicarles varios programas a esto, pero tú hiciste un libro sobre eso, sobre la estrategia de Calderón, que por cierto tiene un título muy interesante, ¿no? ¿Qué querían que hiciera? Una frase de... Entre comillas, una frase de Calderón en un momento que reprocha que se encontró una casa, según él, infestada de narcotraficantes y de criminales. Pero bueno, entonces... Un poco de matices a qué se hizo en el sexenio de Felipe Calderón, qué se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para entrar en la discusión de qué se está haciendo hoy, qué va a pasar terminando este sexenio. Insisto, muy brevemente porque hay que seguir rebotando los temas. Sí. Yo me iría también brevemente hasta Zedillo. ¿Ya? Es decir, la Adelante. colaboración más estrecha entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y los militares mexicanos se empieza a dar con Zedillo, ¿no? Es decir, colaboración más estrecha, es famoso tercer vínculo, ¿no? Y lo vamos a empezar a ver con Gutiérrez Rebollo a cargo de... militares, o sea, generales, a cargo de delegaciones de la PGR, sobre todo en estados del norte del país. Y el entrenamiento de lo que después... de los famosos gafes, que después se van a desprender una parte y van a conformar lo que originalmente se conoció como los Zetas, ¿no? Entonces, ese es un primer momento de una mayor presencia de militares que ya venían desde antes, como lo vimos, pero... lo que empieza en el sexenio de Calderón es algo que Cuauhtémoc Cárdenas en un documento ya venía señalando, que lo pongo justamente en el libro que querían que hiciera, de lo que estaba sucediendo en el nivel municipal en Michoacán, ¿sí? Por eso su hijo... ya como gobernador, es el primer gobernador, además de la oposición, que pide la presencia de los militares, ¿no? Y posteriormente otros gobernadores van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, es una petición de gobernadores de distinto signo político, la CONAGO y grupos empresariales y Estados Unidos y otros países van a apoyar ese tipo de medidas, y la retórica del gobierno de Calderón pues va a ser muy similar a la retórica de la época de Nixon, ¿no? de la guerra contra la... que ya estaba desfasada. O sea, el gobierno de Obama ya había... y Kerlikowski ya habían eliminado de su discurso político la guerra contra las drogas, y curiosamente la retoma Calderón. Para efectos prácticos lo que vemos es no desde el primer operativo militar conjunto, ¿no? Un disparo de la violencia. La violencia, cuando lo vemos en detalle, va a empezar como año y medio después, ¿sí? Y con intensidades diferentes dependiendo de qué región del país, o sea, qué municipio, etcétera, etcétera. No va a ser en bloque. Para el discurso político de la oposición va a ser muy fácil presentarlo en bloque. Es decir, el famoso sacudir el avispero, ¿no? Entonces yo digo que en esta administración prefieren los apicultores cultivar a las abejas africanas. El actual. ¿no? El actual, ¿no? O sea, pasamos de pegarle al avispero a cultivar a las abejas africanas, ¿no? Entonces, dice uno, ¿a qué estamos jugando, no? Yeah. Entonces, digamos, para ver la presencia cada vez mayor de los militares. Entonces, lo que ya se sabe, digamos, muchísima gente ha escrito al respecto, ¿quiénes eran los más críticos del gobierno de Calderón? Los que tienen posición del gobierno en la actualidad. Eran los más críticos y los que hacían más ruido, ¿no? Entonces, por eso el libro actual también, que es sobre el sexenio inexistente de Peña, ¿no? Se lo brincan de manera olímpica, ¿no? Y toda la culpa es de Calderón, ¿no? Que empezó con... No, este es un proceso de más larga duración. Cuando uno lo ve
justamente en un periodo mucho más largo, no es la decisión de uno, ¿no? Son procesos bastante complejos donde quien tiene que tomar la decisión y el responsable político principal en nuestro sistema político, pues viene siendo el presidente, ¿no? Entonces ya nadie habla de los muertos de López, ¿no? O sea, hablan de los muertos de Calderón, tampoco de los muertos de Peña, ¿no? O sea, cada personaje, y lo sabemos muy bien, cada personaje político, cada presidente, va intentando construir su propia mitología, ¿no? Y obviamente no va a haber excepciones, ¿no? Y en este sentido, pues, las atribuciones que se le han dado a los militares, más allá de la seguridad pública, son realmente lo que yo considero una reconfiguración de 3 campos de poder y de sus interrelaciones, que me parecen que es en lo que estoy trabajando, que es poder político, poder militar y poder delictivo. El económico, ustedes lo conocen muy bien, lo pienso integrar también posteriormente, pero son 4 pilares fundamentales. Y lo que estamos viendo en varias partes del país en la actualidad, para ya no irnos al pasado, es, desde mi punto de vista, una correlación de fuerzas distinta dependiendo de los lugares entre poder político, poder militar y poder delictivo, y poder económico. O sea, la mayor parte de las ganancias de estas coaliciones delictivas, pues no las guardan hasta donde se sabe, debajo del colchón, ¿no? Claro. O sea, ingresan a la economía legal en distintos rubros, ¿no? Doctor, ¿en qué medida cambia la naturaleza de estas interrelaciones? El hecho de que hoy tengamos otro tipo de drogas, el caso de las metanfetaminas y recientemente el fentanilo, ni tan recientemente, ya son varios años, pero bueno, estamos viendo una emergencia de este tipo de drogas. Yo recuerdo el gran escándalo que se hizo allá en los 80s o 90s, no recuerdo exactamente la fecha, con el rancho El Búfalo en Chihuahua, donde pues era producción industrial de marihuana. Ahora la producción industrial de marihuana es legal y la hace una empresa canadiense o una empresa californiana que están en la bolsa. Es decir, pues cambió radicalmente el mercado y la configuración. Y ahora las drogas sintéticas, como estas que mencionamos, pues implican otro tipo de organización criminal y probablemente otro tipo de tráfico muy diferente al que teníamos en el pasado. ¿Es así? No, porque el tráfico nace transnacionalizado, si podemos decirlo así. En el caso de México, el principal mercado era Estados Unidos. Entonces, la producción de opio, sus derivados, básicamente iba a Estados Unidos. O sea, si hablamos de principios del siglo XX, el mercado mexicano era prácticamente inexistente, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias psicoactivas que han permanecido durante milenios? Papaver somniferum, hoja de coca y cannabis, durante milenios, ¿sí? Recordemos drogas, digamos, a partir de la hoja de coca, pero de las rebabas, digamos, el crack, ¿no? Ya pasó la epidemia del crack, ¿no? Estamos ahora en la del fentanilo, pero hay que ver lo que Naciones Unidas ha detectado como las nuevas sustancias psicoactivas. Y son, la última contabilidad eran como más de 700. Wow. En la actualidad deben ser mucho más, ¿no? Esto es para dimensionar lo que se puede hacer con las nuevas sustancias psicoactivas. Si en la actualidad es fentanilo, que es básicamente a partir de 2016, que Estados Unidos empiece a preocupar por el fentanilo, no es que no existiera antes, sino que empieza a haber mayor consumo y por la mortalidad asociada justamente al uso del fentanilo. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Quién sabe?
¿Qué posibilidades hay de que surjan otras sustancias psicoactivas químicas? Y por eso decía yo que no necesariamente la transnacionalización del negocio viene con esto. Esto existe desde el principio, ¿sí? Y los demonios actuales de Estados Unidos, pues son marihuana ya no es un problema, desde hace mucho tiempo que no les preocupa, ¿sí? Cocaína sigue siendo un negocio muy importante. Dice uno, ¿cuál es el interés de coaliciones delictivas mexicanas de estar en Colombia cada vez con mayor presencia, digamos, ¿no? Pues Colombia no produce fentanilo, ¿no? Heroína produjo en algún momento, pero no es lo más importante, sigue siendo cocaína, ¿no? Entonces, y Estados Unidos no es el único mercado, el mercado es, digamos, todo lo que se puede explotar a nivel internacional, ¿no? Entonces, claro, que las ganancias en la actualidad por fentanilo sean exorbitantes comparadas con el costo, pues sí, definitivamente. ¿Y hasta cuándo va a durar? Pues depende de qué tan seria sea la coalición que se empieza a conformar de distintos países contra el fentanilo, con el liderazgo de Estados Unidos y con la designación de Estados Unidos de dos grandes coaliciones como son la de Jalisco y Jalisco, por decir un nombre, o Sinaloa. No hay ningún agravio. En Colombia lograron quitarle hasta el nombre a los cárteles. Pues es que ustedes, digamos, Medellín, que conocen muy bien la economía, pues no son cárteles. O sea, sí, en la legislación estadounidense no existe la figura jurídica de cártel, ¿no? En la legislación mexicana tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de etiquetas para ponerle nombre a organizaciones delictivas, claro, que nadie sabe cómo demonios están estructuradas, cuál es si son redes, si es una organización de tipo jerárquico, ¿no? Si son clanes, en fin. Y esta última declaración de la DEA de por primera vez ponerle número a lo que se supone, es como si dijera uno, bueno, la cadena de refrescos X, ¿no? La tiendita del barrio que vende ese producto es también miembro de la organización. Pues claro que no. Bueno, pues es lo mismo que hace la DEA, ¿no? Entonces, son cálculos fantasiosos, en pocas palabras. Lo que importa es el núcleo duro de la organización o de las coaliciones de organizaciones, ¿no? Pero no cárteles, por favor. Sí. Víctor, déjeme regresar al tema que abordaba Salvador hace un momento. ¿Cómo analiza usted la política de seguridad de este gobierno, cimentada principalmente en una Guardia Nacional militarizada, por una parte, y por la otra en un discurso preventivo que descansa sobre todo en programas sociales? Y bueno, esto lleva a los adversarios o los opositores del presidente de su gobierno a decir que no hay política de seguridad, ¿no? Aluden a esta frase de los abrazos no balazos. ¿Cómo la analiza? Sí, digamos que un eslogan no puede ser una política de seguridad, en pocas palabras, ¿no? Desde mi punto de vista es desastroso, ¿no? Lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Esta inclinación, digamos, por la mayor presencia de los militares y la militarización de la Guardia Nacional y de la seguridad pública, se ha demostrado con N estudios que nunca lleva a mejorar la seguridad. Lo puede hacer en el corto plazo y sobre todo en países con características autoritarias, ¿no? En regímenes autoritarios. Por eso decía yo desde un principio, ¿qué es lo que quieren los votantes mexicanos, ¿no? Quieren que
un país democrático y fortalecer justamente al país como un país democrático o un país autoritario. En los dos se pueden lograr controles de los grupos delictivos, ¿no? Hay ejemplos a nivel internacional. Pero aquí la cuestión es justamente de qué tipo de régimen político prefiere la gente cuando vota, ¿no? Particularmente yo prefiero un régimen democrático donde los militares tengan su función principal no sea la seguridad pública, ¿no? Y lo que se venía haciendo tú preguntabas, ¿no? En la época de Calderón, con la Policía Federal, había avances en la Policía Federal. Ninguna institución en ninguna parte del mundo es perfecta, ¿no? Pero son perfectibles, pueden ser perfectibles, pueden ser reformadas, algunas desaparecidas, pero no para en la correlación de fuerzas que estamos observando, da la impresión de que en algunos lugares está habiendo una especie de cogobierno entre grupos delictivos, militares y grupos políticos. Y en otros, la correlación de fuerzas se inclina hacia uno de esos campos, ¿no? Claro. O en la combinación de otros, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en Colombia muy interesantes, donde por provincias se veía, según la prensa, los grupos predominantes eran paramilitares, ¿no? Y en otros era la guerrilla, y en otros ciertos grupos políticos. Pues bien, las combinaciones que se observaron en distintas partes de Colombia eran muy distintas. En algunas predominaba alianzas de paramilitares con grupos políticos locales, en otros guerrilla con grupos paramilitares y en otros guerrilla paramilitares con grupos traficantes pura sangre. Bueno, por eso decía yo, si observamos nada más estos tres campos y lo que ustedes conocen del campo económico, tenemos un cóctel de dulce, de chile y de manteca, dependiendo del municipio, del estado, de la región del país. Claro. ¿No? Se nos acaba el tiempo. Unas últimas consideraciones, Salvador. Nos quedan 4 minutitos. Es domingo en la noche, entonces no quiero dejar a nadie preocupado, pero a mí me deja preocupado, Luis, en esta pregunta que hace. Podríamos explorar qué tan eficiente va a ser cuál de los modelos que elijamos, entre un modelo democrático y uno donde, con más autoritarismo, se quieran imponer algunos controles. Y si entiendo bien, pues los militares van a tener, o fuerzas como los militares van a tener más protagonismo. Eso no sé si vaya a estar en la elección del año entrante, pero quizá en la elección del año entrante van a estar unas cifras de que va a la baja el homicidio, de que hay unos registros, digamos, prometedores, pero todavía con muchas interrogantes, y a ver si no tenemos un siguiente sexenio donde vamos a empezar otra vez de cero. Pero ya harás otro libro, Luis, y nos dirás en qué quedamos en este sexenio. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Víctor, una última consideración. Y agradecer obviamente al doctor que nos haya acompañado esta noche, y coincido, ¿no? Creo que yo también opto por el régimen democrático, pero quizás hay un elemento que de alguna manera lo comentó al principio, que es el tema de la fortaleza o el marco institucional, y lo que hemos tenido en México pues es debilidad, ¿no? Y esa debilidad se ha combinado con esta presencia de los grupos del crimen organizado. Y por eso el reto para quien llegue a la presidencia, pues francamente no sé por qué quieren llegar a la presidencia. O sea, los problemas que van a tener con los grupos delictivos, con los militares y con grupos de poder de distinto orden. Exactamente, distinto orden, es de pronóstico reservado, ¿no? Pues vaya que sí. Escuchándolo, doctor, creo que
a la conclusión que uno llega es que el problema es muy complejo. Es decir, no es un problema de soluciones triviales ni de soluciones únicas, sino requiere que intervengan un montón de factores con raíces históricas, con interacciones internacionales, con implicaciones médicas, salud, económicas, etcétera, etcétera, y tiene que abordarse en esa complejidad. Me encantó la frase: un eslogan no puede hacer una política de seguridad, una política pública de seguridad, porque a veces hay quien cree que sea así. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche, doctor Luis Astorga. Los invitamos a que revisen su último libro, Sin un solo disparo, inseguridad y delincuencia. Es un libro más reciente, porque habrá otros. Inseguridad y delincuencia en el sexenio de Enrique Peña. Una evaluación de la política en la administración anterior, y estaremos, como dice Salvador, pues a la espera del próximo. Así es que muchas gracias, doctor Luis Astorga. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis. Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Enrique. Gracias, Víctor, muchas gracias por noches. estar con nosotros. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Los esperamos en la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.